Te quedó muy bien la imagen, La muy hizo el creativa y ChatGPT. muy expresiva también. La hizo ChatGPT. Mola. Bueno, pues hoy vamos a hacer una especie de coloquio entre Javier, en versión final, ¿sí? ¿Y cómo era tu nombre? ¿Manuel? Sí, 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 que es el usuario RMB2611. Sobre personas que se hacen llamar judías y hablan, incluso tienen perfiles llamados filosofía judía. Sin embargo, las cosas que ellos profesan no tienen ninguna relación con el judaísmo. Y bueno, esto no es nuevo. Esto viene desde hace más de 2000 años. Lo podemos encontrar incluso en el Nuevo Testamento, que ya tenían discusiones y debates sobre eso, respecto de gente que se decía judía pero en realidad no era judía. Porque es como una especie de moda también de llamar la atención con algo que tiene una conexión con una identidad, con una historia y con una conexión teológica. Y eso pues a muchas personas se les hace agua a la boca porque se quieren hacer maestros a poder, como que tienen el argumento perfecto. De hecho, el catolicismo nació así. El catolicismo se debe precisamente a ese mismo argumento, encontrar el gancho perfecto para lograr la fama religiosa, o teológica o ideológica. Así que bueno, no sé si Manuel quiere empezar comentando algo, sí, es una experiencia personal, o si quiere comentar por encima la idea de cómo él cómo él lo ha visto. sí, claro, Oti. Resulta que, bueno, ya me habían aparecido varios vídeos de este, entre comillas, judío, que en verdad ni siquiera es israelí, pero él se da muchos golpes en el pecho con la Torá, con tal, pero utiliza la Torá para atacar a otras religiones y a otras etnias. En este caso, hoy, por ejemplo, solo le he comentado como lo que tienes atrás, la imagen, Freddy. Le he dicho, ¿puedes dejar en paz a los cristianos? O sea, bastante tienen ya con aguantar los delirios islámicos, extremistas y tal. Y como él es muy inteligente, muy docto de la ley y de la Torah, no tiene otra cosa que llamarme imbécil, que no tengo autoridad, que soy un goim. Creo que no hay relación ni representa los valores de la Torah ni de la vida judía. El mismo Eterno, un mandamiento que da es de amar al prójimo como a uno mismo, y no dice que el prójimo tenga que ser también judío, o que tenga que ser cristiano, o que tenga que ser musulmán. Dice tu prójimo, punto. No identifica religión, no identifica etnia, y es que encima tiene la cara, la susodicha de llamarse filosofía judía en español. Bueno, yo creo que la filosofía judía es cumplir los mandamientos, amar a Dios, amar a tu prójimo, y no tiene nada que ver con soltar odio por esa boca y esas gafas, ¿no? O sea, es lo que pienso. Así es. Y es que hay un principio del judaísmo, precisamente, que parte de ese hecho. O sea, lo estaba, ¿cómo era que se pronuncia, se lo decía? Porque es un, ay, es un punto muy específico que yo lo anoté por aquí, vamos a ver cómo lo llaman ellos, que es básicamente el respeto a todas las formas, a todas las culturas, a todas las creencias. ¿Cómo era que se decía? No me acuerdo. Lo dejo porque no me acuerdo cómo es que lo dice. Sí. Y es una definición, bueno, yo no me la sé porque no la suelo utilizar, pero es una palabra muy antigua que decían en hebreo, una expresión, para referirse al hecho de que todos los conceptos parten de la Torah, del respeto al prójimo. Y el punto esencial es tratar al prójimo como a sí mismo. Es un principio que está en el libro de Levítico, ¿no? Y que Jesús también reitera. Entonces, a partir de ahí se parte de ese hecho. De hecho, muchas personas dicen, hablan sobre el judaísmo
como algo muy cerrado, pero luego tiene como, o sea, lo ven como una especie de ideología que entra en conflicto con otras formas de pensar de la sociedad y en realidad cuando habla del prójimo no está refiriéndose solamente al judío, o sea, no es un judío que trate bien al judío, el término es mucho más amplio, se refiere en términos generales a la gente, ¿sí? O sea, trata a la gente como a ti mismo. De hecho, fíjense, utiliza la palabra goim, pero goim significa gente, ¿sí? O sea, la gente, gente viene del genis, del latín, ¿no? Gens, perdón, que se refiere a las multitudes, a las masas, a las cantidades de personas, de ahí que se utiliza a veces para decir una nación, o multitudes de personas, o sí, de la palabra gente, gentil, que lo utilizan mucho en las traducciones bíblicas, para decir los gentiles. Todas esas palabras en hebreo significa goy en español, que en plural es goim. Y ese sonido, ¿sí? ¿Cómo podríamos decirle? Esa consonante, la G, cuando va acompañada de un sonido de vocal, eso viene del presánscrito y del proto-indoeuropeo, que se refiere a la Tierra, al planeta Tierra. Ahí viene el griego Gaia, Gea, que significa la Tierra. Entonces todos estos términos no son Qué despectivos. Dime, que de hecho es qué muy... parecido a Galle, qué parecido a Galle, que es también como una especie de Goim, pero para los gitanos. Galle. Ah, vale. Sí, nosotros decimos el gallo, el gallé también para... Es lo mismo que el judío cuando llama a otra persona no judía, lo llama goy. El gitano también llama así a la persona que no es gitano, a excepción de amigos y de los que nos rodean, etcétera, ¿sabes? Se puede decir como alguien que no es gitano y que no tenemos confianza con él o que no tenemos mucho trato con él. Claro. Entonces, por lo que estás diciendo, ¿qué es lo que he observado? Es un intento de querer llamar la atención insultando a otros grupos. ¿Por qué? Porque necesitas atención. Entonces, a veces se mezcla, muchas veces, la teología, o no la teología, la filosofía o las ideologías de los seres humanos que van surgiendo a lo largo de la historia, no parten de un hecho investigativo, neutro y objetivo, sino parten de paradigmas del propio individuo de su infancia, de su relación con sus padres, de su relación con sus abuelos, del impacto social en el que pudo haber crecido. Entonces, su filosofía no es estrictamente una revelación o algo que parte de su intelecto y de muchos años de investigación, sino es el resultado de una serie de traumas. Pueden ser más fuertes, menos fuertes, ausencia de la relación con su padre, falta de amor de la madre. Entonces, traducen eso luego en una especie de filosofía de ataque, ¿sí? Entonces, aquí pasa muchas veces con el judaísmo, gente que se dice que es judía y en realidad se queda mal a los judíos. Pero esto no es solamente una cuestión de los judíos, miren con la yihad islámica que hace quedar mal a los musulmanes, ¿sí? O fíjense las masacres, la Inquisición y cuántas arbitrariedades de parte de la Iglesia Católica que hacen quedar mal a los cristianos. Entonces, esto se tiene en cuenta, Israel por ejemplo lo tiene en cuenta. Allá tú le puedes decir que eres musulmán, que eres cristiano, que eres ateo, que hasta que eres satanista, y no le significa absolutamente nada. O sea, es solo una palabra. Muéstrame con tus acciones quién eres, no me hables a mí de una ideología, porque esa ideología puede haber gente que la usa para bien y hay gente que utiliza esa ideología para mal. Entonces el punto esencial es que el judaísmo no parte de ¿cómo se podría decir?, de cosas extrañas, como a veces le quieren atribuir, como quienes dicen judaísmo y automáticamente apuntan hacia el Talmud, ¿no? Eso es algo muy, muy típico. Y no se paran a pensar que la inmensa mayoría de judíos jamás han leído un tomo del Talmud. O se creen incluso que en Israel el Talmud es como una especie de código de conducta. Y el israelí promedio lo ha escuchado, ha oído hablar del Talmud, pero jamás lo ha leído, ni sabe de qué se trata. Entonces, pero son cuestiones que parten la mayoría son estas modas en redes sociales. Redes sociales se ha vuelto una locura yo diría que de contrabando de idioteces,
donde cualquier persona publica cualquier cosa sin ningún tipo de rigor, simplemente cogen, hacen una imagen con IA, mezclan esto con esto, ponen una palabra, 3 frases, y ya parece que es un investigador increíble y que tú tienes que deducir los códigos que pone ahí, y si no, no tienes inteligencia, ¿no? Y se inventan cualquier cosa, ¿no? Como cuando cogen la palabra sionismo y le dan un significado que no tiene absolutamente nada que ver con el diccionario. O sea, el diccionario te dice, sionismo es el derecho de los judíos a la autodeterminación y vivir en su tierra. Eso es judaísmo, eso es sionismo. Pero ellos le dan un significado que no tiene absolutamente nada que ver. Que si quieren conquistar la Patagonia y quedarse con el agua de México, y que si quieren quedarse con Gaza, y que si quieren destruir Irán, porque ¿eso qué tiene que ver con sionismo? El sionismo es de Sion, el monte de David, o sea, el monte Sion, en Jerusalén. Muchos durante siglos se utilizó para referirse a Jerusalén. No tiene nada que ver con los Andes, ni tiene nada que ver con Mesoamérica, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con un lugar que no sé, Israel, ni siquiera tiene que ver con Gaza, es un tema ya más complejo, ¿sí? Ya las cuestiones de Gaza y de Cisjordania, que yo sí soy partidario de que están en mejores manos bajo administración de Israel que bajo administración de Egipto, como ha sido hasta hoy. O sea, pero ya son cuestiones de quien entiende el tema y que sabe el trasfondo, cuando realmente hablas de un tema con conocimiento de A mí, causa, ¿no? a mí me gustaría, si Freddy puede leer Éxodo 12:38. ¿Vale? En respuesta a esta persona que habla de los goim. Ya dice Para todos también los que están subió, abajo, pues ¿ah? dale, Dice, también subió con ellos adelante. grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Te refieres a eso o como lo traducen en Reina Valera, por ejemplo? Sí, de multitud de personas de diferentes etnias. Ah, vale, sí, o sea, cuando Israel sale de Egipto, hace como 3450 años, muchísimos egipcios se fueron con ellos y mucha gente de comunidades que vivían en Goshen, que vivían en las zonas de alrededor, no solo Etiopía, se fueron los israelitas. Es como los posible que si etíopes. hubiesen ido muchos etíopes, claro, porque de hecho Moisés, ya cuando tenía una edad avanzada, él tomó por segunda esposa, a una egipcia, perdón, a una etíope. Hay una buena, y creo que yo ya lo he mencionado varias veces, una conexión estrecha histórica desde la antigüedad entre la cultura de los israelitas y los etíopes. Muy, muy estrecha. Ahora bien, aquel extranjero que dice, tú serás mi Señor, mi Elohim, y yo guardaré tus mandamientos, es considerado pueblo. Sí, o sea, cualquier persona que entra dentro de la ley antigua de la Torah, cualquiera que viva dentro del territorio, simplemente tiene que aceptar las leyes, que básicamente las leyes no son otra cosa que sentido común. Eso es en realidad la ley de la Torah, es sentido común. No le hagas daño a los demás, no hagas nada que Fíjate, pueda perjudicar a tu prójimo. sí, no hay tanta historia en esto. Yo soy argentino aunque con derecho, soy hijo de español porque mi madre nació aquí en Galicia, España, y por así decirlo, cuando vine aquí, dejé la Constitución argentina para, a través de mi DNI que me hace español, tengo que obedecer la Constitución española, ya no la argentina. Yo no puedo obedecer la Constitución argentina estando en España. Y de misma manera, todos aquellos goim que dijeron, tú eres mi Elohim, mi Dios, y
voy a obedecer tus estatutos, tus decretos, tus mandamientos. En ese Claro. momento se declaran ciudadanos de Israel por una cuestión legal. Y no eran muchas personas en el sentido de un grupo de muchas personas, porque ahí no utiliza la palabra goim, ahí utiliza la palabra amim, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cómo se dice? La palabra am es gente, como gentilicio, individuos, demás. Eh, a ver si la. A ver. Sí, bueno, no, mucha gente en general. Ahora te hago una pregunta. Dime. Te hago una pregunta. ¿Tengo los mismos derechos legales que cualquier español? Teniendo Tanto DNI. teniendo claro, tanto derechos como obligaciones. Eso es La lo práctica que te sí. hace estar dentro de un territorio y aceptar la jurisdicción y la constitución. Y es lo mismo que parece que ocurría en la antigüedad. Y es lo mismo que sigue ocurriendo hoy en Israel. En Israel, todo el que esté dentro del territorio israelí tiene que obedecer, no voy a decir la constitución porque Israel no tiene una constitución completa en sí misma. Es una mezcla entre common law, ¿sí? Ley común, que es el derecho consuetudinario, y derecho internacional. Eh, pero dentro se respeta la libertad de culto que está basada en el derecho internacional, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que aunque muchos países no la firmaron, igual en cierto sentido se entiende que la respetan. Entonces, tú estás dentro del país y tú respetas el fundamento de derecho del país, que es una serie de normativas y de leyes, que todo al final se remite a lo mismo. Un Estado quiere impuestos, porque hay que pagar muchas cosas, una infraestructura, y quiere que no generes problemas. ¿Sí? Y por lo demás que puedas aportar, por lo menos en el caso de Israel, pues servicio militar, cosas así. Y también aportas con tus conocimientos, pues es otra cosa que se ve mucho en Israel, en Estados Unidos, que tú aportas algo para el Estado. Pero la base fundamental es el derecho, o sea, no le causes daño a otro, en este caso un ciudadano, y tú también tienes un derecho. Y ahí la ley, pues, ampara al ciudadano, entonces cubre su derecho. Y ese es el punto, y eso es lo que tú vas a encontrar estudiando el Claro. decálogo, porque los 10 mandamientos te están diciendo es básicamente lo mismo. No le hagas a tu prójimo esto, no le hagas aquello, no le hagas aquello, no le hagas aquello. Luego hay unos mandamientos que van más por tu Exacto. relación Pero vamos, hacia el beneficio de tu propio clan. O sea, lo que te beneficia a ti mismo como individuo. Entonces es tu derecho, tu beneficio y después es el beneficio del prójimo. No hay aquí un interés de una deidad en particular, porque la deidad, si es un Dios, no necesita nada de nadie. Lo está haciendo es por ti. Poner la ley es por ti. ¿Sí? Y una pregunta, Freddy. Esta persona con prejuicio de identidad, porque ni siquiera es israelí, es converso, razón de más para no meterse con los que él llama goy. Que, por ejemplo, en este caso, las iglesias pentecostales o, por ejemplo, la gente de mi comunidad gitana, en sus iglesias mayoritariamente ponen una bandera israelí o ponen el escudo de Maguen o sea, el Maguen de David en el púlpito. ¿Eso es malo? Porque es lo que él más critica y arroja odio, este ser, que bueno, su cuenta es Filosofía Judía en Español. ¿Eso verdaderamente es un problema para estarlo criticando 24/7? A ver, como no le he hecho seguimiento, no conozco esa es todos la los detalles. filosofía. Hay mucha gente que tiene um, el desdén hacia el estudio y son muy mediocres a la hora de completar un análisis objetivo sobre un tema. Y hoy día es vergonzoso, por no decir que bochornoso, que existiendo bots de inteligencia artificial que te pueden facilitar un resumen de un libro si eres tan perezoso si no quieres, que no quieres leer un libro, que te responde en menos de 3-4 segundos. Si tú le preguntas algo y te pone la información, y de hecho lo puedes contrastar con otra inteligencia artificial para que te dé la información desde otro ángulo. Así no tienes que estar leyendo un montón de cosas, investigando, para el perezoso. Entonces, si que no sean capaces de hacer un mínimo análisis o estudio sobre un tema es el colmo. Y eso es lo que pasa cuando se pueden hablar
de la bandera de Israel, el Maguen David, que lo llaman estrella de David, pero lo llaman estrella de David en español. En realidad en hebreo es escudo de David. Porque una cosa es escudo, otra cosa es estrella, porque se hagan con estrella y empiezan a conectarlo con Renfam. Y a eso voy con el tema de que muchas personas cogen retazos de cosas que circulan por redes sociales como si fuese un río que arrastra basura y ellos simplemente todo lo que encuentran se lo echan a la boca. ¿Sí? No filtran y no analizan la información, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Tienen perjuicios precisamente con los símbolos. Es que la estrella de David es la estrella de Saturno, que es la estrella del diablo, y no sé qué. Yo le pregunto, ¿tú sabes que más de 50 banderas del mundo tienen estrellas de 5 puntas que son la estrella emblemática del satanismo? O sea, si nosotros nos vamos a poner a ser exagerados con los símbolos, pues ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? De tantas banderas del mundo, más de 50 tienen estrellas de 5 puntas. ¿Significa entonces que todos esos países son satánicos porque es la estrella que se utiliza por excelencia en el satanismo? Es una estupidez completa. ¿Sí? Ese es el punto uno. Lo segundo, yéndonos primero a la especulación, ¿no? De que es que la estrella de David no existe en la Biblia, sino que la sacaron de la estrella de Renfam. Es que estrella de David no se llama en hebreo, para empezar. Es Maguen David. Maguen significa escudo. Es un escudo porque es un símbolo. Entonces, una forma de referirse a un escudo protector es un símbolo cultural, porque la cultura en la Edad Media, el símbolo era como una especie de símbolo protector, como los grimorios, como los talismanes. Entonces, a los judíos, ellos desde hace muchísimo tiempo, les gustó la relación que hay entre la geometría sagrada y las matemáticas dentro del símbolo del hexagrama, ¿bien? Que es esta forma geométrica de 6 puntas. Entonces lo adoptaron, les gustó y lo tuvieron paralelamente tanto la menorá, ¿sí? Que es el candelabro de 7 brazos, con el Maguen David. Y eso, pero lógicamente no hay evidencia arqueológica de que necesariamente hubiese sido algo perteneciente a la cultura judía en la antigüedad. Es que ellos nunca han dicho, o sea, el judío nunca te ha dicho que esa estrella sea históricamente su estrella, o sea, la estrella, que este símbolo geométrico, que es geometría sagrada, haya sido lo que los representó a ellos desde la antigüedad. No, ¿cómo así? Nunca han dicho que fuese así. De hecho, hay un símbolo que no se utiliza en la cultura hebrea hoy día, sin embargo, era el más utilizado en el periodo del primer y segundo templo, que era el Lamazu. El Lamazu es esta figura que se ve todavía en los templos de Babilonia, que es un animal que tiene el torso humano, ¿no? Barbado, con el cabello largo, sí, tiene unas alas, tiene el torso, el principal de león, con patas de toro y cola de león, y es un animal múltiple, ¿no? Pero tú no lo ves en la iconografía de Israel, ni siquiera el día de hoy, lo ves en un museo, ¿sí? Está el Museo Británico, el Museo de Bagdad, el Museo de Israel, pero no pertenece a la iconografía de Israel. Sin embargo, en el periodo, ¿sí? Desde Moisés, Josué, hasta los tiempos de Salomón, ese era un símbolo emblemático de la cultura hebrea. De hecho, los lienzos, las telas del templo estaban representadas con este Lamazu. El Lamazu, que es como le llamaban ellos, el Shedu o el Querubim, ¿sí? Entonces, es el Hayot también, ¿sí? Estos eran los símbolos de esta criatura. Y era un símbolo que era mucho más representativo que la propia menorá, ¿bien? Y sin embargo, lo que hizo, así como hay adaptaciones históricas, pues llegó un momento que se adaptó el hexagrama dentro de Europa porque les gustó el concepto del símbolo, matemática, geometría que representa la perfección, que dirían, bueno, es lo que más se identifica a Dios, es la perfección, pues, y ahí cogieron el concepto del hexagrama. Pero no tienen absolutamente nada que ver con estas cosas que si Saturno y que si el Kaaba, que si el color negro y el cubo. Y eso es coger y querer llevar las cosas a un extremo. Y eso no quiere decir que los satanistas no utilicen precisamente esa conexión o ese código. Es que lo utilizan con el hexagrama y con el pentagrama, como lo utilizan con el cubo y con la esfera. O sea, cualquier cosa va a tener una función. O sea, si Dios creó algo con una función, significa que tiene un propósito perfecto. Pues puedes cogerlo y darle un mal uso. Pero eso no significa que fue creado con un mal uso. Fue creado porque tiene un rol esencial y tú le das el significado que tú quieras. Luego está otro que dice, es que la bandera de Israel representa el expansionismo sionista. No existe el concepto de expansionismo sionista, ¿sí? Lo que existe es Sion,
que es el monte del templo, que está en el monte de David, que es el monte Zion, en Jerusalén, que ha representado, alternativamente se utilizaba la palabra Zion o la palabra Jerusalén para referirse al eje de Jerusalén de los judíos. El eje ahí, que no está afuera de ahí, ese es el eje. Por eso se llama Zion, de sionismo. Sí, la propia palabra te lo está diciendo. No te está diciendo globalismo, se está diciendo sionismo, o sea, de Sion, ¿sí? O sea, de Jerusalén. O sea, por tanto, es una contradicción de términos decir sionismo que se expande a Irak o a Estados Unidos o el sionismo de México. Eso no tiene, o sea, es una contradicción de términos. Si es sionismo, entonces es de Sion, no es de México. ¿Sí? Entonces, este es otro punto donde tú ves en la bandera que hay dos franjas azules. Entonces dice, es que del mar, de un lado del mar hacia el otro. Eso es una frase de Hamás, que es destruir a los judíos desde una franja del mar hasta el otro. Simplemente tiene sus símbolos, que también es una cuestión cultural, pero no es un plan que ellos tienen. No, porque la sola idea del concepto del gran Israel es un suicidio para Israel. Si para Israel es difícil subsistir como nación hoy día, ¿cómo se le ocurre a alguien que ellos van a extenderse un poquitito más? ¿Qué significa ese poquitito más? Con soldados, y el soldado va a estar ahí las 24 horas del día sin tener vida propia, vigilando, teniendo ojos en la espalda por si viene. No, tiene que tener vida. No, es que una valla para seguir expandiéndose. ¿Tú te crees que van a poner vallas electrificadas con cámaras de vigilancia y militarizadas a lo largo de todo un país para seguirse expandiendo? O sea, la sola idea de que un país se expanda es tan absurda que ningún país al día lo hace. Mira todo lo que le ha costado a Rusia recuperar Ucrania. Y es el país que tiene el ejército más grande del mundo. Y no ha podido conseguir el objetivo con Ucrania en todos estos años. Si es que fuese el objetivo, como dicen, que es recuperar Ucrania como lo intentó hacer con Crimea. Si no lo ha podido hacer Rusia, que es uno de los países más grandes del mundo, si no el más grande, ¿cómo lo va a poder hacer Israel, que son los países más chiquitos del mundo? Y no tienen suficientes personas. O sea, la gente tiene vida propia. No va a estar viviendo toda su vida en una franja, vigilándola, y decir, oh, ya me quedé con esta tierra para mí. ¿Y de qué te sirve? Si tienes que tener ojos en la espalda porque cualquier tipo en algún momento cuando estés durmiendo te va a matar. O sea, Israel no vive en paz en un pedazo pequeño. ¿Cómo se va a poner a expandirse? Distinto es que desde el punto de vista logístico, eso sí es cierto, con satélites, con ciertas bases militares en ciertos lugares, con la ayuda de Estados Unidos, si haya un control perimetral respecto de la actividad de los países musulmanes. Eso sí es totalmente cierto y es que no queda otra alternativa. Pero eso es logística, es controlar, por ejemplo, de satélites, hacer a veces maniobras con aviones, a veces movimientos militares, pero no puede ser algo permanente ni mucho menos de expansionismo territorial, porque te tira la soga al cuello, ¿sí? Es un suicidio, no puedes vivir así. Si en tu barrio no vives en paz porque tu vecino te está atacando, ¿cómo te vas a meter ahí a quedarse con la casa de él si sabes que el otro vecino te va a venir a atacar? Entonces es una completa ridiculez, ¿no? Entonces de ahí puede ser que también existe este concepto de que le moleste que haya cristianos, como se les suele llamar, cristianos sionistas. Es lógico, si es cristiano pues también tiene que ser sionista en cuestión de término, porque el cristiano se debe a la existencia de Sion. O sea, no podría existir el cristianismo si no hubiese existido Sion. Entonces, que le pueda molestar que utilicen la bandera, ¿qué es lo que está diciendo el cristiano? Pues lo mismo que cualquier dirigente que baja al Kotel, al Muro de los Lamentos, y se posesiona ahí, o da un beso, se pone una kipá, pues igual no puede acercarte ahí sin kipá. Hace una oración. Otra, Freddy, por ejemplo, una persona cristiana, según este individuo, por ejemplo, una persona cristiana que se ponga una kipá o tal, ya para él es un robo de identidad. Pero si lo hace, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como hemos visto varias veces, o incluso famosos como Lionel Messi, si van al Muro de los Lamentos y se ponen una kipá, lo ven bien. Pero si es un cristiano católico o evangélico, me da igual, o otra persona, ya dice él que es un robo de identidad. Y pasa igual con la bandera de Israel. Él, por ejemplo, si lo ve en una iglesia evangélica, dice que es un robo de identidad. Pero si lo ve, por ejemplo, en el Trade Center One, por ejemplo, o en Nueva York, no es un robo de identidad. No puede ser robo de identidad porque el cristianismo se debe al judaísmo, o sea, se debe al sionismo. Te lo está diciendo el propio Pablo. Ustedes no son los que engendraron el árbol, ustedes son
una rama injertada en el olivo natural. Entonces, si eres injertado, quiere decir que, para el que no sabe de agricultura, tú cortas la ramita, coges otra de otro lugar que pertenece a otro género, pero es lo mismo, puede ser olivo de tal zona o ciruelo de tal zona con otro tipo de ciruelo, y coges y los empalmas, los unes, ¿sí? Y los pegas, entonces la savia pasa uno al otro y se integra. Entonces genera una combinación entre uno y el otro. Entonces, ¿qué hace el cristianismo? El cristianismo fue ensamblado, no es la raíz original. Entonces, si se ensambla, viene a ser parte del árbol. Por tanto, que en una iglesia cristiana ponga una bandera de Israel, están legitimando, ¿sí?, que ellos se integran a eso, al símbolo. Eso es lo que Sí, están haciendo. Muy No bueno. que sí, si quieren Freddy. cantar una canción de hebreo o poner una menorá. Están legitimando que ellos se identifican como extensión de la fuente, no la están robando. Sí, en base a este versículo que te voy a pasar, si puedes leer Ruth 1:16, Frederick. Para la cuestión legal. A ver, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré, y iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Porque es una declaración jurada. En esa época no se utilizaban tanto los conceptos de documentos escritos. Eso es algo que se va, ¿cómo se puede decir?, formalizando y estructurando en el mundo. Hoy día todos son contratos y ahora es todo contratos digitales. Pero en la antigüedad era la declaración jurada. O sea, tú haces una declaración, yo declaro tal cosa, tu palabra era suficiente. Por eso Jesús decía que vuestro hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que es de mal procede. Si tú estás diciendo una cosa, no hace falta que me lo jures. Yo te creo porque tú me lo estás diciendo, porque tú tienes una integridad. Ahora, miente, entonces se va a enterar toda la comunidad y ya no vuelven a confiar en ti. Pierdes el crédito. Fíjense, como hablan los bancos, pierdes el crédito. La confianza, eso es crédito. Algo crediticio es la confianza. Cuando un banco tú le demuestras que vas a devolver siempre lo que te presta. Ellos cada vez te van a prestar más cantidades porque demuestras responsabilidad. Eres fiel con el crédito. Entonces lo mismo aquí. Si tú dices que A es A, pues si tú me dices que A es A, no tengo por qué pensar que sea B. No voy a desconfiar de tu palabra. Pero si yo te digo que una cosa y después hago otra, la gente va a pensar, este tipo no es trigo limpio, dejan de confiar en ti. La sociedad te da la espalda porque eres una persona que no tiene, que no es fiel a lo que está diciendo. Y eso es lo mismo aquí. Tú declarabas una cosa y era suficiente, no necesitabas escribir un documento ni nada por el estilo. Por eso, de lo que estamos hablando, a esta persona de Latinoamérica que denigra a otros, creyéndose con total legalidad, como por ejemplo que yo he entrado a España con un pasaporte y de repente alguien de aquí de España me dice, tú eres un sudaca, y yo de repente le digo, mira, tengo pasaporte español y DNI español. Eso le cierra automáticamente la boca, ¿sí? Entonces, de la misma manera, cuando un panchito, bueno, no quiero decirlo, una persona de Latinoamérica se cree por demás encima de los otros, diciendo que es de la tribu de Israel. Claro, pero Que en ese ni sentido, siquiera... ¿qué hace un judío ser otro judío? O sea, yo puedo decir, cualquier persona puede decir que es cristiano siguiendo dos principios. Primero, que hace una declaración de que acepta a Jesús en su vida y sigue los principios del cristianismo. No necesita una iglesia. Pero en el caso del judaísmo, tú no puedes simplemente decir yo declaro aceptar el judaísmo porque no sé, que no. O sea, o tienes linaje de ascendencia judía, desde el punto de vista étnico, o has venido de una cuestión religiosa. Entonces, si vienes Me de una pasa cuestión que religiosa, te habrá validado un ahí, camino. ahí que me has tirado la lengua, ¿por qué si eres de madre judía, sabiendo que el linaje lo da el padre, el judaísmo
dice que tienes que ser de parte de madre para ser judío. Pero todas esas cosas ya son, a veces, o sea, son cuestiones culturales que a veces se quieren mezclar con cuestiones nacionales. Bien, entonces, una cosa es lo que un rabino de un clan en particular opine. Otra cosa es lo que otro rabino o otro rabbi de otro grupo opine. Porque hemos hablado de que dentro del judaísmo existen muchas ramas. ¿Sí? Los Masortim, los Lituvim, los Haredim, o sea, hay muchos grupos y muchas ramificaciones. Los reformistas, ¿sí? Que son los 4 brazos principales y están entre los menos radicales a los más radicales. Aparte de que el 43% de la población israelí es laica, son Hilonim, o sea, no creen, no les interesa la religión. Entonces son ciertas minorías y luego están todas sus ramificaciones, ¿sí? Desde los más extremistas, como los Neturei Karta, ¿sí? O los Satmar, que son un dolor de cabeza, o los Hasidim, que son súper extremistas, a otros que son súper relax, como antes estaba mencionando, que son muy, como me hablabas en privado, Manuel, que es cierto, muchos judíos o rabinos que son pro cristianismo y que te hablan de Jesús. Entonces, hay muchas opiniones, muchas ideas. Bien. Entonces, ¿qué hace una persona que de repente venga y diga, es que yo soy judío? ¿Según qué? Te hiciste una prueba de ADN y eso, ¿y qué significa eso? ¿Qué me quieres dar a entender con eso? Dentro de la cultura judía, tú eres judío si tú respetas el aspecto cultural judío. No es simplemente el ADN, no es simplemente que ahora te quieres poner una kipá y dejarte las patillas largas. No, estás convirtiendo una cuestión cultural en una moda. Y es lo que hace mucha gente en Latinoamérica. Convierte el judaísmo en una moda. No como hacen los evangélicos, que se ungen y tal. Ellos siguen un protocolo que hasta tiene sentido y que viene culturalmente de un hábito que hacían por lo menos los antiguos en la cultura israelí, que es ungir. Incluso al siguiente lo ungías. Entonces, sí, hay algunos hábitos que los líderes religiosos se ungen uno a otro, llega uno nuevo y dicen como maestro, como pastor, lo que sea. Tiene su lógica. Pero dentro del judaísmo, no, ellos ya no están haciendo ese tipo de cosas. Ellos lo que hacen es una especie de entrenamiento para llevarte al judaísmo. Pero que venga alguien y diga, no, es que yo soy judío, me pongo una kippah, hago un podcast y tengo mi canal y ahora yo soy judío y creo un canal. ¿Quién lo validó? Por eso los judíos en la antigüedad le decían a Jesús, ¿quién te validó? O sea, tú dices, ¿quién te validó como maestro? Y él le decía, yo no necesito validación, porque mis palabras hablan por mí. Entonces, si viene una persona y dice que yo soy judío, y hablo, como dice aquí, un canal que representa el judaísmo, pero después se pone a decir cosas que insultan lo que representa el judaísmo, este tipo es un farsante. ¿Sí? Porque Eso. lo primero que te va a hablar es del respeto hacia las demás personas y los principios de la Torá. Entonces, si alguien te dice que es judío, pero no respeta la Torá o no sigue según la Torá, es un mentiroso. Y la Torá te va a decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no tendrás ídolos, no cometerás adulterio, no harás contra tu prójimo ni le asesinarás, no dirás cosas, no harás contra él un falso testimonio. O sea, te ponen unas pautas que es un pilar de conducta, que es lo que te va a representar como judío. Igual como decía Yeshua, conocerán que vosotros sois mis discípulos, ¿en qué? En que os amáis los unos a los otros. O sea, ahí está el código. ¿Cómo la gente va a saber que ese es tu código? Porque ustedes se aman entre ustedes mismos, ¿sí? Eso es el código, tú sabes si realmente es judío o no es judío. Una pregunta, Freddy. ¿Por qué, por ejemplo, para este señor, por ejemplo, si crees en Yeshua, eres algo abominable? Si crees que es el Mesías. Pero, por ejemplo, ¿por qué si creen que el Rebe, ese señor viejecito, no sé, salen muchos cuadros, ¿sabes quién te digo? El Rebe. Si ese señor con barba y sombrero. Depende del grupo. Los que suelen tener el Rebe son el grupo de los Hasidim. Son los que son de seguir el Rebe, que es generación tras generación y va siguiendo al Rebe. Sí, y creen que era el Mesías y que iba a volver. Eso no es tan malo, pero sí creer que Jesús, eso ya es malísimo. Pero como digo, son preconceptos, porque también hay grupos dentro de grupos Haredim, dentro de grupos Masortim, dentro de grupos incluso reformistas o de Ludvim,
que son muy anti Jesús, pero mucho. ¿Por qué? Porque les produce celo, como les producía celo en la antigüedad a mucha gente dentro de los fariseos y algunos saduceos. ¿Bien? Les molestaba que una persona no respetase su código. Es como somos de la francmasonería y hacemos las cosas así, así, así. Pero viene uno que resulta que sabe más que nosotros de los grandes misterios que se supone que saben los francmasones, pero no se viste como nosotros, no hace las cosas y todo el protocolo que nosotros hacemos. Entonces, para ellos es un insulto, les molesta. Entonces, es más una cuestión personal de la pendejadera de cada uno con su ego que el hecho mismo de ver la verdad cuando la tienes delante. ¿Sí? Eso te dice, tenéis ojos pero no veis. O sea, tiene la lógica, lo que te está diciendo, pero la lógica no te interesa. Lo que te interesa es el protocolo, ¿no? Eh, lo- para resaltar un poco este tema, en el cual hay visión mundial, separación de pensamientos, cuando estamos hablando de una cuestión legal que viene desde arriba, que nada tiene que ver con una religión, lo que estamos hablando antes, desde Ruth, que decide formar parte de un pueblo mixto que salió desde Egipto con Israel, que en el momento que abrazan los mandamientos, el día de reposo, como dice en Isaías, forman parte de Israel, entre ellos los etíopes y otros pueblos que se anexaron, queneos, semitas también, con el pueblo de Israel, y forman parte de Israel, y aún así el Mesías, Yeshua, le da total autoridad y legalidad a aquellas tribus de Israel que fueron expatriadas por todas las naciones, los pueblos, en todo el mundo. Aquel que crea en él y lo acepte como Mesías, le da la total autoridad y legalidad para formar parte de Israel, y les dice, vosotros que estabas lejos de la ciudadanía de Israel y ahora sos cercano, porque por la expatriación fuiste deportados, expatriados, esparcidos por todo el mundo, pero Yeshua es quien los junta, el que silba entre las naciones como el buen pastor, y sus ovejas reconocen su voz. Pero esas ovejas, como estas, que dicen ser ovejas y le dan patadas a sus hermanos pequeños, diciendo tú eres un goim, no forman parte de ese corazón del Eterno que no hace acepción de personas. Pero ¿Sí? fíjate lo chistoso de ese tipo de expresiones, de decirle a alguien eres un goim como si fuese algo despectivo. Cuando a Abraham le llamaban Abgoy, o sea, el padre de los gentiles, llaman a Abraham, y es el padre de la promesa. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de utilizar la palabra goy como si fuese algo negativo? Es como decirte, no, tú eres argentino, como dijiste antes. No, él es etíope. ¿Y qué me quieres dar a entender con eso? ¿Es acaso algo despectivo? ¿Sí? No significa nada. Si Abraham es Abgoy, es decir, padre de los gentiles, o padre de las naciones o de muchedumbres, significa que los judíos también vinieron de ahí. Es que la palabra goy no es despectiva. La utiliza gente como si fuese algo despectivo, pero es que, fíjate, la Biblia, Reina Valera, te lo traduce como gentil. Oye, pues suena como gentileza. ¿Sí? Y perros. ¿Por qué estás diciendo que goy, no lo digo por ti, no, sino por estos que utilizan esta palabra, que goy significa algo negativo? No, goy no significa algo negativo. Es simplemente gente, es la gente. Lo que pasa es que para el judío la utiliza para diferenciar el judío del no judío, pero no en un sentido despectivo, sino para que no se genere una confusión. O sea, ¿es de los nuestros o no? No, no es de los nuestros. Ah, vale, pero no significa que sea algo malo. Simplemente para tener un poquito más de claridad sobre si es de los nuestros o no. Es como un ejército. Y tú ves a todo un ejército uniformado, pero no lleva aquí, a lo mejor van de los mismos colores verdes de camuflaje, pero no lleva ninguna insignia. Por eso el ejército de Israel tiene un color particular que se mimetiza con el suelo, pero otros ejércitos tienen colores
más verdes, más camuflados con oscuro, más parecidos al bosque, porque depende también del camuflaje. Pero muchos se parecen, si no llevan una bandera al lado y están en una formación, tú no sabes ese ejército a quién Sí, pertenece. Entonces, no es por insultar, sino decir, oye, ¿a qué país está representando? A tal país, Francia o Inglaterra. Ah, pero, vale. pero Pero tú, no es pero, despectivo, simplemente es para saber quién eres porque no lo sé. tú hablaste mucho de la representación animal en las personas y justamente en ese momento que Yeshua viene esa samaritana detrás pidiendo misericordia y le dice, no es justo que le dé el pan a los perros. Entonces, perros está dentro, porque es un fiel animal, mejor que el ser humano, creo yo. Está dentro de ese going el término perro. Lo que pasa es que culturalmente tenía otra forma de decirlo. De todas maneras, a ver, ¿cuál es la frase para buscarla nosotros en griego? Eh, Porque no me acuerdo si lo traducen como perro o perrillos. Bueno, A es lo ver, mismo. no, no es lo mismo porque tiene su connotación. Saberla utilizar cuando tú estás utilizando un diminutivo puede ser de cariño, ¿sí? Bueno, perrillo sería un perro pequeñito, Claro, un entonces lo está haciendo en husky. sentido de cariño. Porque el concepto perro pues, tiene una connotación, tiene una connotación en Latinoamérica despectiva. Tiene otro, por ejemplo, Goliat, cuando le dice a David, vienes a mí como si fuese un perro. O sea, en el sentido de que viene a molestar el perro, tú le tiras piedras, quita, quita para allá, no molestes. Simplemente es como algo de la calle que es molesto. Pero después Claro. está otros significados cuando te dicen no le digas lo santo a los perros. Para alguien que viene a Europa, por ejemplo, es como, lo que tiene malo un perro, si los perros son animales de compañía. Pero porque ellos se han acostumbrado y humanizan los perros y al perro le tienes una camita y le pones un chalequito e incluso lo cargan como si fuese un bolso. Pero el perro era el cazador antes, ¿sí? Que te acompañaba para ir a cazar y es leal al individuo. Pero tú te vas a la cultura hebrea y el hebreo no estaba familiarizado con eso. El hebreo tenía al perro como un bicho de la calle que se come los huesos y las sobras. No es que lo odiase, pero tú no tenías al perro en tu casa. De hecho, estaba mal visto meter al perro a la casa porque era como denigrar el hogar, ¿sí? Yo lo Pero que ¿dónde es que creo, está Freddy, es la frase, perdón, de la asirofenicia? Dar de a los perros. ¿Cuál era la frase? Bueno, no la encuentro. En fin, que cuando está diciendo a ella no está bien coger de los hijos y dárselo a los perros, no se lo estaba refiriendo en el sentido de que los perros fuesen algo malo, sino que dentro de su cultura, lo que tú no vas a hacer es coger lo que tú le das de comer a tus hijos y se lo vas a dar al perro, correcto. ¿sí? Porque el perro está dándole vueltas al hogar y demás, pero o sea, aún el ser humano es el que come la comida estructurada. Y en esa cultura, el perro lo que hace es comerse las sobras. Eso entonces es lo que uno debería entender culturalmente, no es que ellos odiasen a los perros. Entonces lo que está diciendo es que primero el primero, ¿sí? Primero es el que es el de la casa. Y eso es el código de honor. Hay un clan, hay una jerarquía. Entonces cuando ella le habla a Jesús sobre ese tema, él le dice, no está bien coger el alimento que es del hogar, que tú le vas a dar a tu hijo y a tu esposa, y dárselo a los perros. Pero no le está diciendo de que ustedes son unos perros en el sentido despectivo, sino está diciendo es primero se alimenta la casa de la familia, que son los nuestros. Luego los otros pueden comer las sobras. ¿Por qué se le dice en ese sentido? Porque hay que recordar que las tribus del norte, en el tiempo de Jeroboam, ellos quisieron hacer la diferencia respecto del reino del sur y empezaron a hacer todo al revés, porque no querían tener que descender a Jerusalén porque era una humillación. O sea, tener que coger el reino que se había dividido y que quería hacer todo de forma independiente, ahora humillarse y bajar hasta Jerusalén a las fiestas solemnes y todo eso era como, tenemos que doblegarnos ante ustedes, porque ustedes tienen Jerusalén y tienen el templo. Entonces dijeron, no, vamos a hacerlo a nuestra manera. Entonces empezaron a poner estos montículos, ¿sí? Pirámides o lo que sea, y en esas zonas ahí empezaban a poner
lugares de honor, porque en Israel es el único lugar del mundo donde no hay pirámides. ¿Por qué? Porque las mandaron a destruir los reyes. Ezequías mandó a destruirlas, todas las pirámides que ellos construyeron, que no eran gigantescas, pero eran pirámides porque eran lo llamaban los sitios altos, los lugares altos, las mandaban a destruir. Entonces ellos se pusieron a construir sus propios lugares de culto, ¿sí? Y fíjense, ningún arqueólogo ha encontrado pirámides en Israel porque las mandaban a destruir. Y no porque fuese algo malo, sino porque las estaban utilizando como lugares de culto. Y ahí ellos hacían sus cosas. Y eso fue lo que hizo que se produjese la caída tan fuerte de los reinos del norte, que por eso se lo llevaron los asirios. Entonces los supervivientes eran vistos mal, por eso se hablaba de Galilea de los gentiles, Galil a Goim, ¿sí? De ahí eran todos los discípulos de Jesús, casi todos eran de Galil a Goim, de la Galilea de los gentiles. Por eso no los tomaban en serio. Es como dice, ustedes son los descendientes de todos los que rechazaron todo el modelo estructurado y enseñado por Moisés para llevar completamente la contraria y hacer las cosas mal. Entonces ustedes están destituidos, están fuera del código, fuera del honor. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Primero los que están siguiendo el código, que son los de la casa, los que están en Jerusalén, los que están en el templo, los que están siguiendo el mandamiento, ustedes rechazaron todo eso. Pero no lo dicen en el sentido despectivo, sino de coherencia. Si yo tengo que elegir entre mi hijo, que está siguiendo las pautas del hogar, que respeta el código de los padres, que se respeta al vecino, ¿sí? El cual tiene otra forma de pensar, es un tipo completamente diferente, con sus propios modales, que no tienen nada que ver con nosotros, y me dice, dame tu comida, le voy a decir, primero, si tengo que elegir, se lo doy a mis hijos, antes que ustedes, pero no porque me caigas mal, sino vamos a utilizar la coherencia. Primero alimento mi casa, que es mi código, ¿sí? Y después a ustedes, que ni siquiera tienen nada que ver con nosotros, ¿sí? Por ahí por donde va el asunto de esa interpretación sobre el asunto del perro, que no era insultándola, diciendo porque son de los gentiles es un insulto. No, simplemente es primero la casa y primero los que están haciendo las cosas bien y luego los que están destituidos. Por eso dijo, voy luego a las casas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primero los que están haciendo las cosas bien y luego los demás, porque si Israel no se hubiese rectificado en cierto momento, tampoco habrían ellos estado en el tiempo cuando llegaron los romanos. Entonces, es bueno entender ese tipo de parámetros históricos para tener una visión un poco más clara sobre eso, pero no es que tuviesen ningún problema con los perros. O igual que cuando dice Apocalipsis, pero en la ciudad no entrarán los perros. Y uno pensaría, pero yo conozco animales mucho más cochinos que los perros, ¿para que no entren a la ciudad? Se refiere al comportamiento de la gente, como hemos dicho, ¿sí? Que no aprende de sus errores. Entonces el perro vomita y se come su propio vómito. O sea, cometo un error, veo el error, pero vuelvo y me lo trago y sigo cometiendo el mismo error. Entonces, mira, las personas que no aprenden de sus errores son personas que no van a crecer. Correcto. Yo creo que esta persona, que recordemos que él es más goín que nadie, es converso. Yo creo que la pretensión de llamar ¿Cómo a se los llama? demás, él se pone un nombre judío, pero él es mexicano y ¿Cómo se vive. llama? Sí, te digo, Javi, no sé el nombre, pero se lo cambió a nombre hebreo, pero sé que es mexicano y que actualmente vive en Puerto Rico. Pero él es más Goin que nadie, pero yo creo que la pretensión de llamar Goin, Freddy, Javi, no es por llamar persona tal, es que él lo hace, para que tú me entiendes, se siente tan judío, o sea, él tiene un problema, si lo psicoanalizamos, tiene un problema de identidad. Él se percibe tan judío que es como un nazi cuando, ¿me entiendes lo que te digo? Lo hace de esa manera, con esa pretensión, como se siente superior, se siente Pero en la claro, es lo que santidad. estamos hablando antes del LIB, que efectivamente es un problema psicológico, no tiene nada que ver con el judaísmo, no tiene nada que ver con No, el goim, es una cuestión de que el ser humano busca un sentido de pertenencia y a veces tus papás no te prestaban atención, o no tienes pareja, o dentro de tu sociedad no tienes un propósito cumplido, no practicas ningún deporte, entonces estás amargado. Y no es una crítica, es psicología. O sea, no es una crítica gratuita, es psicología. Entonces necesitas la pertenencia para sentir que eres importante, que llama la atención, y para poder tener no tanto adeptos en sí, sino quienes te escuchan y llamar la atención. Entonces buscas un enemigo. ¿Qué es lo que hace el Islam? El enemigo es Israel. Sí, perdón, la yihad. El enemigo es Israel. Hamas, Hezbollah, los hutíes, el régimen iraní, el enemigo es Israel. Si Israel no estuviese, ¿a quién agarramos de enemigo? Al gran Satán, a Estados Unidos. Si no fuese Estados Unidos, sería
Rusia. Para En mí, Rusia fue cuando estaban los americanos y los israelíes. Entonces buscar el enemigo. Entonces ahí lo que hace es como buscar el enemigo más cercano, más que tiene ahí, para poder llamar la atención con esta idea que tiene, y hay una amargura porque hay falta de amor en su vida y porque hay falta de atención. Entonces lo dirige de esa manera. Como, lo toma como un hobby puede, porque necesita puede sentirse ser, representado. puede ser el síndrome del Mesías también, que le pasa a las personas que se van a Israel y se creen el Mesías, No sé, no creo que sea eso. ¿sabes, no? Nada, no. ¿Sabes? De Sí, verdad, pasa. porque Y la gente está, lo coge está como claro, una moda con el está judaísmo. claro. O sea, como si alguien, por ejemplo, pudiese Sí, es encontrar verdad. que es igual de divertido diciendo con los gitanos, pues diría, yo soy gitano, si con eso pudiese encontrar que suena cool. La gente no lo va a decir con los negros porque cómo vas a decir si eres blanco, como que te vas a convertir en negro. Te vas a hacer un cambio en la piel. Pero si encontrases que con eso encuentras que llamas la atención y que suenas especial y que suenas un gran maestro, porque decir judío es como lo más guau dentro del mundo de cualquier religión. Sí, o No sea, el sé, rabino pero es me como el parece, símbolo del más entendido dentro de cualquier ámbito de cualquier religión. Entonces, hacerte tú que eres judío es como, yo soy entendido del eje de lo que es la religión en sí a nivel mundial. Porque cualquiera, que tú puedes hablar de un maestro, de un pastor evangélico y comparar con un rabino, la persona automáticamente asocia, el rabino sabe más. O el sí, papa, un rabino. Cualquier persona que no sepa te va a decir, el rabino sabe más. ¿Por qué? Porque es de la fuente. El papa viene de la fuente. El musulmán viene de la fuente, lo dice hasta el Corán. Entonces, socialmente se entiende que el rabino es la persona más entendida desde el punto de vista de cualquier religión, incluso aunque le hables de budismo y de hinduista, siempre la gente va a tener la idea del rabino como la persona que más sabe de religión o de representación de Dios en el mundo. Y eso es algo que no lo puedes quitar dentro de la sociedad. Entonces, que alguien se quiera hacer el judío suena como, yo soy de lo que está más cerca de la gran verdad. Y eso es más como una forma de parecer religioso, pero si después en tu actitud tú te pones a tratar a la gente con un desamor tan grande que no encuentras que lo que están Claro, haciendo tiene un propósito bonito, entonces en realidad tú estás insultando lo que tú mismo estás profesando. exacto. de Y aparte, acuerdo. fíjate que una de las cosas importantes, o sea, que haya gente que diga, sí, sí, yo creo en lo de Israel y demás y todo eso, pero me molesta que los cristianos vayan detrás del apoyo hacia Israel. Pues que es Mm. como, me estás Pero hablando esto es de que este es mi como, familia y este es mi vecino y estoy reconociendo al hermano sí, mayor. O sea, que el cristianismo mm, esté de acuerdo con el sionismo, o sea, con el hecho de que los judíos vivan en su tierra y se defiendan, es tan simple como que el hermano menor honre al hermano mayor. mm, No lo pe- convierta, como dicen en Colombia, en un lambón. Sí, o como dicen en mm, España, que le lave la suela. No, es el respeto. mm, Como decía antes, que vaya mm, Bill Clinton y dé un beso al Jacotel, ¿no? Al muro de los lamentos y se ponga una equipa, es respeto. De hecho, como lo van a fotografiar porque es un evento grande, todos se ponen una equipa porque es una forma de decir, estoy entrando en vuestro territorio. Estoy entrando al lugar más sagrado que a ustedes todavía les queda, que representa el templo de Dios. Y dentro de vuestra cultura, de vuestro territorio, ponerse una equipa representa que acepta la autoridad de mm, Dios. Yo me pongo la equipa porque lo respeto y porque claro, respeto también que eso a ustedes les representa que tuvieron que pagar un sacrificio la Shoah, con el holocausto, para poder que el mundo reconociera que merecían un muy territorio. bueno. Entonces, por eso es por lo que lo hacen. Pero no lo hacen como dicen estos tontos, es que se someten al sionismo, es que están vendidos a los judíos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, si fuese por el poder del mundo, pues la gente iría todo el rato al Vaticano y se sometería al Papa, porque el Papa es el tercer hombre más poderoso del mundo. Encima de él está el general superior de la orden jesuita y encima de él está Orsini, ¿sí? Que es el Papa Gris, que es el que representa a la nobleza veneciana. Ellos son los que dominan el mundo. Los judíos están a la cola en ese sentido. ¿Por qué los judíos han tenido que centrar a través del Mossad en el control de los servicios de inteligencia infiltrados en todo el mundo? Porque ellos saben que no tienen recursos, economía, suficiente gente en un país grande. Ellos no tienen capacidad de controlar el mundo. Entonces tienen que utilizar los servicios de inteligencia, infiltrarse en el mundo para poder de alguna manera tratar de tener una ventaja ante la enorme desventaja que ellos tienen. Eso es lo que hay que usar. Exacto. Mejor fuerza aérea porque están en desventaja. Mejor servicio de inteligencia porque están en desventaja.
tener armas nucleares. ¿Por qué? Porque saben que están en desventaja. Entonces Israel ha tenido que luchar jugando con la desventaja, y eso es lo que los ha hecho convertirse en lo que se han convertido. Porque juegan con desventaja. Ellos Invirtiendo, saben perfectamente que 22 naciones musulmanas alrededor de Israel la hacen desaparecer de la noche a la mañana. Entonces tienen que defenderse, lógicamente, tienen que buscar estrategias. Si les hace falta infiltrarse en el Capitolio y meter presión con tal cosa, si les hace falta chantajear a fulanito, o sea, estoy hablando del Mossad, ¿no? Lo hacen. El Mossad ha tenido que hacer cosas, incluso a veces, en algunos casos, hasta más terroríficas que las que ha hecho la KGB, el MI6 o la CIA, que la CIA ha sido las cosas más puercas para conseguir sus objetivos. Y a veces el Mossad se ha rebajado al nivel de la CIA para conseguir sus objetivos. ¿Por qué? Porque son conscientes de que si no lo hacen, juegan en desventaja. Entonces tú no puedes pretender meterte en una pelea a puñetazo, ¿sí? Que eres chiquitito, con 20 gigantes. Entonces tienes que utilizar la inteligencia y dices, yo no puedo pelear con 20 gigantes. Yo tengo que ser inteligente y hacer trampas. exacto, conozco Claro, tus debilidades. es que es sentido común. En una pelea que no estás en igualdad de condiciones, no te queda más, y que está en riesgo tu vida, no te queda más que hacer trampa. Pero es que es lógico. Imagínense ustedes que son el típico que le hacen bullying, que es el flaquito, el chiquito que está en el colegio, y vienen 10 a darle palizas y puñetazos que son más grandes que él. Ustedes se van a poner a pelear iguales. En 3, 4 patadas ya ustedes están sangrando en el suelo reventado. Sí, Entonces no te queda otra que coger un palo, coger tierra y tirársela a los ojos, dar una patada en las pelotas, coger con una piedra. ¿Por qué? Porque es que tú estás en desventaja total. Entonces aquí no hay igualdad en eso. Entonces por eso el Mossad pero, ha tenido que hacer muchas cosas rastreras para que Israel sobreviva, y ha funcionado. Pero no ha sido a través de, invertido, para aprovecharse, sino simplemente para lograr existir. La CIA lo ha hecho por invertido, otras razones. ¿Cómo? mm, invertido mucho tiempo y dinero en investigar a Claro, los pero es por una demás, al cuestión de enemigo. subsistir. Sí, por cuestión de subsistir. Mientras que la KGB lo ha hecho por razones propias de su nación. La CIA para controlar el mundo. Ellos sí lo han hecho. No, la KGB no tanto por controlar el mundo, pero la CIA sí lo ha hecho. Cualquiera que estudie la CIA sabe que ellos sí han estado conectados con el deseo de control del petróleo, del opio en Afganistán, de perdón, el petróleo en todo el Golfo Pérsico, del control de cuestiones generales a nivel mundial, de la economía en lo que respecte a China, lo que tenga que ver con Rusia también en la geopolítica y el control. Ellos sí lo han hecho por una cuestión de poder, ¿sí? Pero Israel lo ha hecho por una cuestión de subsistencia. Si tú le planteas a los israelíes hacer algo con el interés de que Israel controle y sea el que domine el mundo y demás, muchos te dirán, a mí no me metas en eso, que yo lo que quiero es vivir mi vida. ¿Qué es lo que va a responder un israelí? Ahora, si tú le dices que es para que Israel sobreviva, dice, pues sí, y ni hace falta que me pagues. ¿Ok? Si es salvar mi propia casa. Bueno, para cerrar, no sé si estamos a cerrar el tema, todos aquellos que toman como una moda de Israel, como que un niñato decide vestirse de rapero, no siendo rapero, ni teniendo ni conciencia lo que es ser rapero. Como muchos de nosotros, a lo mejor nos hemos vestido con alguna moda y nos hemos creído con la autoridad de criticar a los demás, ¿sí? En la cuestión legal estamos viendo que si tú no eres en principio alguien que cumple con lo legal, y es una norma tan grande que es amar al goim, al prójimo, como a ti mismo, no tienes parte en este Malhut Hayamain o en esta legalidad con Israel cuando decides que el Mesías primeramente sea por la fe ser tu Señor. Entonces, cuando hay un despotismo, una soberbia y tantas cosas, altanería y cosas que son contrarias a los frutos del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, nos hace saber y discernir qué fruto tiene ese árbol de la cual está emanando tales cosas.
cuando hay un árbol que su fruto es despotismo, egoísmo, egocentrismo, menosprecio a los demás, nos hace saber, sin estudiar casi, ¿no? La palabra, sin ser un estudiado, de que ese fruto no es conforme a nuestro Padre y Creador y a los frutos del Espíritu, al Ruach HaKodesh. Nada más. De hecho, por Aquellos sus que frutos quieren, los conoceremos. sí, aquellos que quieren disfrazarse de rapero, criticar a los demás y lo ponen en una batalla de gallos y hacen el ridículo. Es lo mismo. Si tú vas a decir que eres Eh, judío, pero no aplicas la base del judaísmo, que son los 10 mandamientos y el respeto al prójimo en sí, pues tú no eres judío. Aunque lo hayas cogido como una moda, hay muchas personas que es intrascendente, ¿sí? Pero Trivial. Freddy, Sí, si vas a Israel, Freddy, una comunidad judía no te van a reconocer, dirán, tú estás disfrazado de judío, tú viniste de los carnavales. exacto. Pero el punto es que, digamos que dentro del mundo religioso, si te quieres hacer judío, hazte el judío. Pero hazte el judío bien, ¿sí? Si quieres hacer el disfrazarte como si estuvieses de carnavales con el rollo de la indumentaria judía y decir 3, 4 palabras en hebreo, por lo menos sigue el código del judaísmo, que es los 10 Exacto. mandamientos que parten de amar al prójimo. Ya pues, no importa si es tu moda, pues allá tú. Lo distinto es que los judíos religiosos no te van a reconocer, tú vas por libre. Pero igual no están haciendo daño a nadie. El problema es cuando estás haciendo daño a otros utilizando el nombre del judaísmo. Porque como estaba diciendo antes, Manuel, con la discusión con esta persona es, no aportas, sino que restas. Sí, ya de por sí que hay una difamación contra Israel brutal, como yo creo que no había oído desde no sé, desde la Primera Guerra Mundial, por lo menos, no había habido tanta difamación contra Israel como ahora. En realidad, los que entendemos, lo mínimo que podemos hacer es no formar parte del desorden. A veces la gente me dice, ¿por qué no comentas ciertas cosas negativas sobre Mossad o sobre Netanyahu? O sea, y le digo, ¿por qué no es el momento para estar haciendo esos comentarios? Porque lo que haces es sumar a un ambiente que ahora mismo está muy caldeado. ¿Y todo a favor de qué? Hay gente que no lo va a entender. Como Pablo que decía, si estás entre los débiles, no hagas ciertas cosas porque no le vas a ayudar en la fe. Entonces lo mismo ahora. Hay cosas que son intrascendentes, que podría ser, sí, podría no ser. Que el tema de Marruecos, que puede haber estado Israel detrás, que si Putin, que si eso no va Ese a buen aportar, sino que va a restar, ¿para qué nos ponemos con ese cuento? Aparte, no es el momento para ese tipo de cosas. Cuando más, fíjense, quien ha mirado los contenidos que yo he hecho y los libros que he escrito, cuando más he hablado cosas, digamos, negativas sobre fulanito, menganito, sea judío racial, o religioso, o israelí, o lo que sea, ha sido momentos donde el momento se presta que se puede hablar de eso, ¿sí? Porque la gente no saca el tema de contexto. Pero ahora basta que diga cualquier cosita y dice, es que los judíos, es que el sionismo, es que Israel, espera, que te estoy hablando de una persona, no te estoy hablando de 9 millones de personas que viven en un territorio, ¿sabes? Pero ahora mismo no se presta a estar hablando de eso. Entonces lo mismo en este sentido. Ya Israel está teniendo una guerra increíble por parte de los poderes fácticos, por lo que representa, ¿sí? Igual que lo que está haciendo Bukele, lo que está haciendo Milei, lo que trató de hacer Bolsonaro, lo que está haciendo el presidente de Colombia, lo que está haciendo Donald Trump, ¿sí? Ya de por sí, incluso Putin, aunque no tenga nada que ver con eso, a su manera también es un dolor de cabeza para los poderes fácticos. Entonces ahora mismo se levantan cada vez más naciones que están tirando por tierra todos los enramados y las telarañas que tenían los poderes fácticos durante casi 2000 años en el mundo. Y hay gente que no lo entiende. Y no lo entiende porque tampoco, o sea, para entenderlo tienes que tener un mínimo de conocimiento. Si no tienes ese conocimiento, pues te dejas llevar por leyendas urbanas. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es decir, o me mantengo neutral, o por lo menos no sumo al problema. ¿Sí? Y ya está. Y el que quiera opinar, por lo menos investiga un poquito antes de hablar. Es que eso es lo que yo te he dicho, es tan inteligente que, teniendo en cuenta la campaña de difamación que se tiene en contra de Israel y de los judíos, teniendo en cuenta los extremistas islámicos que no paran de atacar a Israel y a los judíos, que es un panchito, así lo digo, o sea, no de manera despectiva,
O sea, es un panchito. No tiene otra cosa mejor que hablar mal de los cristianos, de todo aquel que no sea judío. O sea, no estás sumando, estás restando, estás echando más enemigos al saco. Entonces cierra la boca, porque es que todos sus vídeos trata de eso, no trata de ninguna otra cosa, ni de enseñar, ni de nada, nada, solo de eso. Bueno, de todas maneras, ese argumento sirvió para este live de hoy, para sembrar conciencia y demás. No es un tema necesariamente que nos tenga que importar porque al final cae uno en el juego de toxicidad, pero el Espíritu Santo se aprestó esta circunstancia para que hoy estuviésemos hablando de este tema y otras personas se enriquezcan tanto con el live como con el video cuando luego lo suba a YouTube. Para que... Exacto, porque como él hay muchos. Claro, porque siembra conciencia, para que mucha gente también diga, no es lo mismo un judío que un cripto judío. O sea, yo me estoy haciendo el judío, ¿sí? Pero no soy judío, la Biblia te lo dice. Muchos que se hacen pasar por judíos, y que eso genera una mala reputación, igual que un cristiano. Es que Es muy si, simple, es no, como si nos cuando vamos, un guerrillero o un sicario va y se pone una crucecita y le dice, Virgen María, ayúdame para el asesinato del trabajito que voy a hacer hoy. Y dice, pero a ver si lo entiendo, a ver si lo entiendo. Le estás orando a la cruz, a la Virgencita, para que te ayude como sicario para ir a matar a otra persona. O sea, ¿cuál es la coherencia aquí? Pero quien no sabe, si lo mira desde fuera un musulmán o un ateo, se burlará diciendo, mira, esos son los cristianos. Pero es que eso no son los cristianos. Eso es él, que tiene una mezcla de conceptos, que está contradiciendo la cruz, la Virgen María, ¿sí? Para ir a matar a alguien. O sea, no tiene lógica. Pero eso fue la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes matándose. Las cruzadas, una y otra vez, por lo menos 9 cruzadas entre musulmanes y cristianos por la Tierra Santa. ¿Sí? Y eso es lo que mucha gente cree. Y cuánta masacre de la Inquisición y cuántas muertes en nombre del cristianismo. Mucha gente precisamente no quiere saber nada de religión o del cristianismo de Jesús o de lo que sea, o de Dios, por causa de la mala reputación. Israel, por ejemplo, ¿por qué el 43% de la población son gilones? Sí, o sea, son, no voy a decir ateos, sino irreligiosos, no les interesa la religión. Porque ellos dicen, si religión y Dios, o la relación con Dios, significa que tengo que llevar unas patillas largas, un sombrero, o una equipa, y estar ahí, todo, y estar, lea y lea libros todo el rato, y no tengo vida propia, y dicen, no, a mí eso no me interesa, no me interesa. Entonces, por eso, ese es el sentido lógico. Es como cuando a muchos religiosos les plantean, si sigues al Señor, cuando mueras irás al paraíso y estarás en una nube cantando al Señor por toda la eternidad. Y yo pienso, ¿qué de divertido tiene estar yo con un arpa cantando eternamente delante de un trono? O sea, es lo más aburrido que me puedo imaginar, que tú me dices, lo vas a tener que hacer 3 días como castigo, ahí pasa. Pero que mire, eternamente, eso no es ningún aliciente, no tiene nada, no suena bonito. Bien, ese es el tipo de cosas que también hay que plantearse uno, ¿sí? De las filosofías y las formas de pensar de algunas personas. Así que te gustaría, pero sí que te gustarían las 10 vírgenes. Como este del Islam, de lo del paraíso, ¿sí? Si mueres en el nombre de Alá, te irás a un paraíso con no sé cuántas vírgenes y tal. Y eso todavía existe, ¿eh? Ese argumento todavía sirve de gancho para eso. Tú fíjate, por ejemplo, ¿por qué no hay una alta sublevación de los niños en Gaza contra Hamas? Porque cuando tú tienes 14 años, Pero ya Hamas escucha, feliz. perdona. Vamos a ver. Aquel que sube arriba al cielo sin un cuerpo, ¿qué le va a interesar 10 vírgenes que no puede, por así decirlo, físicamente, bueno, no quiero decir la palabra, entendemos. que empieza con P? Claro que si eres un espíritu, ¿para qué quieres 10 vírgenes que no vas a poder con la palabra P? Hombre, si lo sigues, Uy, me está riendo la mujer. si sigue el razonamiento por ese lado, lógicamente es evidente, ¿no? Un espíritu, no me imagino que tiene cómo va a ser un espíritu con otro espíritu. Suena más como el rollo este de los cazafantasmas, ¿no? Blackbusters. ¿No? Un fantasma teniendo relaciones sexuales con otro fantasma. No sé. Está escuchando, Manuel. Y tendrán un Nadie hijo que pensó sea en otro eso, fantasma.
No, yo una vez viendo una serie televisiva de dibujos llamada Padre de Familia, había eso que un musulmán se moría y iba al cielo y lo que encontraba era 10 chicos adolescentes vírgenes tocando el ordenador. Tocando el ordenador. Sí, jóvenes tocando los ordenadores, vírgenes, adolescentes, eran chicos, ¿no? Y dice, ¿qué es esto? El musulmán, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y dice, los 10 vírgenes. Ah, The Ten Virgins. Claro, porque en inglés el artículo es masculino o femenino. Sí, Entonces, como tú dices, The Ten Virgins, puede ser los 10 vírgenes como las 10 vírgenes. Porque de en todas inglés el maneras, artículo no te dice si es hombre o mujer. No como yo en hace español que poco, decimos él o la. yo hace poco a un musulmán le pregunté, ¿y un musulmán gay puede tener 4 maridos? ¿Y si muere, hay 10 hombres vírgenes esperándole? Y no me respondió nada. Le creaste le causaste un cortocircuito. Sí. No, no me dijo nada. Cortocircuito total. ¿Qué? Bueno, pues nada, no sé si quieren comentar alguna otra cosilla o si alguien de los que estaba participando quiere comentar algo. Yo he visto que han comentado, han escrito cosas, pero Sí, como hemos llevado un hilo de conversación, no quería interrumpirlo. No, yo disculpen suelo si decir a me esta corto persona por mis cortes. filosofía judía en español, el Panchito este, suelo decir que, bueno, si nos vamos al prejuicio racial, como hace él, pues él tiene más cara de este actor mexicano llamado Cantinflas, no sé si os acordáis de él, que tiene más cara de eso que del Rebe, por ejemplo, o cualquier otro judío contemporáneo. Es No, el de, es el de Parece, filosofía judía. Freddy lo conoce, yo lo conozco y hemos no, estado no, 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 hablando. no, 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 escucha, no es Jacob, es otro que se llama Filosofía Judía en español, no es Ah, Jacob, no. vale. parece medio Amish. Sí, parece más como irlandés. Bueno, Muchas pues. gracias. A ver, no es Muchas judío, no es. gracias, Sí, de Freddy, verdad, gracias Freddy por enrollarte. A todos los que están escuchando, él es un judío nacido en Israel, auténtico, no es religioso ni fanático, es alguien que ha tenido una experiencia con Yeshua HaMashiach desde su niñez, con 2 años, cuando su padre clamó a alguien que le salvara y dijo, Yeshua, si tú realmente eres el Salvador, salva a mi niño. Y él estando en un hospital con 2 años, habiéndose bebido un vaso de disolvente, tuvo esa experiencia que han tenido muchos de milagro, de salvación, y he aquí el fruto de ahora, al cual está prestando servicio a ese Yeshua que le ha salvado y al reino de los cielos, al Malhut Hayamayin. Muchas gracias, Frederic, y por estar con el pueblo gitano que codo a codo han estado ahí como hermanos en ese holocausto y que día a día se ven esa discriminación entre judíos, cristianos, en todo el mundo hasta el día de hoy y no puede entenderse porque es una cuestión espiritual, pero bueno, nosotros hoy por hoy la entendemos y sabemos que esto no tiene que ver con religión, tiene que ver con una realidad en el mundo hoy por hoy y que todos nos debemos a estar en la luz o a estar en las tinieblas. No hay otra. Gracias por todo, Freddy. Gracias, mi amigo Manuel, gitano, tribu de la casa de Israel, Efraín Manasé. Gracias por estar. Y Freddy tiene un corazón hermoso, tu prestación a estar. Y el pueblo gitano que ha estado aquí, como Manuel, te lo voy a agradecer profundamente porque Sí, son muy agradecidos. Bueno, muchas muy bien, gracias, Freddy, gracias. muchas gracias. Pues dice uno, se parece más a un escocés que a judío. Sí, sí, lo que estaba diciendo antes, que me recordó a un irlandés. Sí. En fin, que es chistoso porque no es porque nos queramos burlar ni caer en la misma asunto de otros, sino es como cuando la gente menciona a Adolf Hitler,
que quería hacer una limpieza racial Mm. para que proliferase la raza aria, y Hitler era el último que tenía aspecto de ario. O sea, Sí, sí. es completamente Es ridículo. como ese emoticono que sale un chico peruano con una camiseta de la ficción alemana y dice, ¿cómo voy a negar mis raíces alemanas? O sea, y se ve que es peruano. O sea, O como los típicos, sí, los típicos rollos de Instagram o memes así, sí, que sí, ve el mexicano que llega a Estados Unidos y se pone una barba postiza y se pinta el pelo de amarillo y se pone lentillas azules y dice soy americano o cosas sí, así. cosas así. God bless America. ¿No? Sí, sí. Bueno, pues nada, que sigan teniendo excelente semana y muchas bendiciones, ¿vale? Igualmente, Freddy, Bueno, gracias. hasta la Freddy, próxima. gracias. Javi, nos vemos en la Gracias, próxima. gracias. Gracias, mi hermano. Gracias a los dos. Gracias, Ay, y Freddy. por cierto, también está la página web, frederickgoodman.com, ¿sí? Para que también miren ahí, porque yo suelo, aparte de que pongo libros gratuitos para que la gente se culturice, aprenda, conozca, para el que realmente quiere saber sobre temas, subo artículos, videos, clases, a veces, ¿qué otras cosas? Bueno, contenido, mucho contenido. Y Sí, en escríbelo especial, aquí en invito los siempre a la gente mensajes. a que investiguen y a que no le guste leer libros porque le parece muy tedioso, muy largo. Aprovechen las tecnologías que hoy día existen como ChatGPT, Gemini, y pregunten y sigan conversaciones porque ellos, estas inteligencias artificiales, están recopilando una información que a uno le costaría a lo mejor 2 semanas tener que recopilar toda esa información. Ellos te Cierto. la ponen en 4 o 6 segundos. Entonces Mm, aprovechemos estos recursos, sí. aprendamos y así uno, porque a veces hay gente que quiere participar en debates y se entiende que a veces quieres participar en un debate, pero no te metas en un debate si no conoces el tema y mucho menos si te ha influenciado el noticiero. Eso es como, quiero escuchar lo que me viene a aportar un loro cuando simplemente va a repetir lo que lleva escuchando durante varios días, que es frases o nombres. Eso no tiene categoría de periodismo. Si quieres conocer de un tema, tómate 10 minutitos, métete y empieza a leer lo que la inteligencia artificial te va a resumir y te lo va a explicar sintetizado. ¿Sí? Y si no confías en una, pues vas con otra y miras con otra. Incluso Brave tiene también su propio bot de información y te facilita información. Entonces tienes Brave, tienes ChatGPT, tienes el de Elon Musk, de X, tienes Gemini. Gemini está puntuado como incluso mejor que ChatGPT para ciertos sistemas de respuesta. Entonces, uno puede aprender muchas cosas. A lo mejor no eres un maestro o un experto en el tema, pero por lo menos dices, ahora me entero un poquito mejor de qué va el asunto. Aprovechemos este recurso, ¿sí? Para que uno también pues, esté un poquito más informado de las cosas si no las conoce. Te propongo, te propongo un nuevo tema para la próxima. Es la inteligencia artificial, esa estatua que cobró vida en Apocalipsis, que hacía que grandes y pequeños le adorasen, Vale, sí, es un buen tema. ¿vale? Buen tema, listo, ok. Pues nada, Porque bendiciones a todos. fíjate que hoy por hoy hay muchos que dicen, no hay como la IA. ¿A qué te suena? Personas Sí, que hablan con el chat GPT te digo, dentro de mi familia, que hablan como si fuera una persona con vida. bueno, yo he tenido Y no que, quiero denunciar a una claro, persona. yo lo he hablado con mi hija hace, ponle 2 años, mi hija se la pasaba todo el rato conversando con ChatGPT, pero Uf, a través de la conversación de uno con sus hijos, simplemente le explicas límites. No le hables de cosas demasiado personales, no le des acceso a tu equipo, ¿sí? Ni a tu teléfono, ni a tu computadora. Es decir, utilizarlo como si fuese una persona. O sea, imagínate que tú tienes una empresa y has contratado a una secretaria para que gestione tus archivos. Listo. Lo que no vas a hacer es darle el código de seguridad de tu caja fuerte. Bien. Es simple. Ya está. Es un empleado. Y un empleado te puede traicionar como puede ser leal. Ya no, está. pero escucha, no tiene que ver con eso. En el momento que tú rindes pleitesía a alguien que te está ayudando y tú dices, wow, te reconozco, es mi amigo, es mi ayudador, y suplantas a una persona por algo de inteligencia artificial, estamos perdiendo la humanidad misma. ¿Te das cuenta? Y estamos postrándonos a esa estatua que cobra vida.
Bueno, es un buen tema para un próximo libro, claro que sí. Claro que sí. ¿Te das cuenta de lo que te digo? ¿Tiene sentido o Sí, sí, no? sí, 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 he hablado de Porque esos temas con anterioridad. ¿cuántas personas solas que están en el mundo? De verdad, y te digo alrededor mío, te puedo un montón de personas que a lo mejor dicen, no, no voy al psicólogo porque tengo el chat GPT que le hablo y me responde todo y me hace sentir bien y dirán, wow, no hay como la bestia, Sí, 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 de verdad, sí, y te lo estoy entendiendo. adorarán. No hay como la bestia, no hay. Oye, mira, qué cosas tú no puedes hacer con el chat GPT, una imagen, un video, que es de locura. Puedes mezclar a Chuck Norris con Jean-Claude Van Damme, Terminator, todo lo que se te ocurra y dices, pero ¿cómo? Esto es imposible. Y eso es Dándole una apenas en el hostia a formato, Hulk, y ese es el formato gratuito. claro, oíste, es que es Es que una en cosa sí, de loco, no es dándole en una sí hostia. solamente el chat GPT, es todo lo que es la IA. China ya está haciendo Es una, películas solo con IA. Bueno, pues son es que temas es una locura. que vale la pena hablar y que tienen muchas aristas. Claro que sí. Bueno, Claro. yo me retiro, que ya es un poco tarde Vale, por aquí. venga, buenas noches, gracias, 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 mi hermano. Sí, sí. Pero sí, hay que hablar Shalom, del tema. shalom. Claro que sí. Bueno, gracias a todos los participantes. Bendición. Shalom.